¿Sabías que en la Biblia y en la tradición espiritual se esconden mensajes profundos en elementos que a simple vista parecen comunes? Hoy vamos a hablar del cedro, un árbol majestuoso y simbólico que durante siglos ha sido admirado no solo por su belleza y fortaleza, sino también por el significado espiritual que se le atribuye. Inspirados por las enseñanzas de Billy Graham y por la manera en que la palabra de Dios transforma incluso lo ordinario en algo extraordinario, vamos a descubrir la verdad oculta del cedro en la Biblia y a preguntarnos: ¿es el cedro un arma espiritual? Imagina por un momento que ese robusto árbol venerado en las antiguas civilizaciones no solo representara fuerza y protección física, sino que también simbolizara la protección divina y la renovación espiritual. En este video exploraremos cómo el cedro se conecta con la fe, cómo se utiliza en las Escrituras para transmitir mensajes de resistencia, estabilidad y provisión, y cómo este símbolo natural puede ser un recordatorio poderoso de que Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas. Acompáñanos en este viaje, donde descubriremos que, al igual que el maná en el desierto, el cedro nos invita a confiar en que lo que tenemos es justamente lo que necesitamos para enfrentar cada batalla, tanto en lo físico como en lo espiritual. Contexto histórico y cultural del cedro. El cedro ha sido, desde tiempos inmemoriales, un símbolo de fuerza, belleza y espiritualidad. Este majestuoso árbol, que crece en las regiones montañosas del Líbano y se extiende por vastas áreas del Medio Oriente, ha dejado una huella indeleble en la historia, la cultura y la religión de innumerables pueblos. Su imponente presencia y la durabilidad de su madera han hecho del cedro un recurso muy valorado, y su simbolismo ha sido interpretado a lo largo de los siglos como un emblema de protección, prosperidad y conexión divina. En esta sección exploraremos a fondo el contexto histórico y cultural del cedro, analizando su origen, su papel en las antiguas civilizaciones, su presencia en textos sagrados y su influencia en las tradiciones populares y rituales, para comprender cómo este árbol trascendió su función meramente utilitaria y se convirtió en un verdadero icono espiritual. Desde tiempos remotos, el cedro ha sido considerado uno de los árboles más nobles y venerados. Su origen se sitúa en las montañas del Líbano, una región que se menciona a menudo en la Biblia y que fue famosa por sus densos bosques de cedros, apreciados por su madera aromática, resistente y de alta calidad. Los antiguos fenicios, conocidos por su destreza en la navegación y el comercio, fueron los primeros en explotar comercialmente estos bosques. La madera de cedro se exportaba a lo largo y ancho del Mediterráneo, llegando a las costas de Egipto, Grecia e incluso Roma. En esas épocas, poseer productos elaborados con cedro era sinónimo de riqueza y poder. La madera se utilizaba para construir templos, palacios y embarcaciones, y su prestigio era tal que se dice que la calidad de un edificio o la nobleza de un objeto se medía, en parte, por la cantidad de cedro que contenía. La influencia del cedro en la cultura de la región se extendió más allá de su aplicación práctica en la construcción. En la antigüedad, el cedro llegó a ser considerado un árbol sagrado, cuya presencia estaba intrínsecamente ligada a lo divino. Los antiguos pueblos del Levante, conscientes de la belleza y la resistencia de este árbol, lo asociaron con la idea de la eternidad y la protección. Se creía que el cedro tenía la capacidad de repeler la corrupción y el deterioro, y que sus hojas y resina eran capaces de purificar el ambiente. Esta creencia se reflejaba en las prácticas religiosas y en las ofrendas sagradas, donde el cedro
se utilizaba para simbolizar la presencia de Dios y la protección de los dioses. Por ejemplo, en muchos templos del Antiguo Oriente se empleaban columnas y vigas de cedro para representar la conexión entre lo terrenal y lo celestial, creando un ambiente en el que se consideraba que lo divino descendía para bendecir a la humanidad. La Biblia, uno de los textos fundamentales que ha marcado la historia cultural y espiritual de Occidente, menciona en varias ocasiones al cedro como símbolo de grandeza y permanencia. Se hace referencia a los cedros del Líbano en contextos que resaltan la magnificencia y la durabilidad, y se utiliza la imagen del cedro para evocar la fortaleza y la protección divina. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se relata cómo el rey Salomón utilizó cedro para la construcción del Templo de Jerusalén, lo que no solo subraya la calidad de la madera, sino también su significado simbólico como elemento sagrado y protector. El cedro, en este sentido, es visto no solo como un recurso natural, sino como una manifestación física de la bendición y el orden divino, un recordatorio de que lo que es valioso y eterno en la tierra es, en última instancia, obra de Dios. La importancia del cedro en la tradición bíblica y en la cultura del Antiguo Oriente se extiende también a su utilización en la arquitectura y en la decoración de espacios sagrados. Los templos y palacios construidos con cedro se convirtieron en centros de culto y de administración, lugares donde se celebraban ceremonias religiosas y se tomaban decisiones trascendentales para la comunidad. La madera de cedro, gracias a su resistencia natural a la pudrición y a los insectos, garantizaba que estas construcciones perduraran a lo largo del tiempo, lo que contribuía a la idea de la eternidad y la continuidad de la fe. Esta durabilidad se interpretaba como un símbolo de la inmutabilidad de la protección divina, y se creía que aquellos que se acercaban a estos espacios sagrados eran bendecidos con la seguridad de estar en presencia de lo eterno. La fascinación por el cedro no se limita únicamente a su uso en contextos religiosos y ceremoniales. A lo largo de la historia, este árbol ha influido en la vida cotidiana y en las tradiciones populares de diversas culturas. En las antiguas civilizaciones del Levante, el cedro se utilizaba para la fabricación de muebles, utensilios y objetos decorativos, lo que demostraba que su valor trascendía lo meramente simbólico. La versatilidad de la madera de cedro permitía que se trabajara de manera artística, dando lugar a piezas que aún hoy se consideran obras maestras de la carpintería y la ebanistería. Esta conexión entre la funcionalidad y la estética reforzaba la idea de que el cedro era un regalo de la naturaleza, un recurso que ofrecía tanto belleza como protección y que debía ser honrado y cuidado. La tradición oral y las leyendas populares también han contribuido a enriquecer el significado del cedro a lo largo de los siglos. Numerosos relatos mitológicos hablan de cedros que eran habitados por espíritus benevolentes o que actuaban como portales hacia el reino de los dioses. Estas historias, transmitidas de generación en generación, dotaron al cedro de un aura mística que trascendía lo material. En algunos relatos se contaba que los cedros tenían la capacidad de sanar a quienes se acercaban a ellos, de renovar la energía vital y de ofrecer consuelo en momentos de desesperación. Estas narrativas, aunque cargadas de elementos simbólicos y a veces difíciles de comprobar desde una perspectiva histórica, reflejan la profunda reverencia que las culturas antiguas tenían por este árbol y su potencial para transformar la vida de las personas. En las sociedades contemporáneas, el legado del cedro sigue vivo en diversas manifestaciones culturales. En países como Líbano, Siria y otras naciones del Medio Oriente, los cedros son considerados símbolos nacionales y su imagen aparece en banderas, escudos y monumentos.
La reverencia por el cedro se ha convertido en parte de la identidad cultural, un vínculo que une a las comunidades a través de la historia y que refuerza el orgullo por sus tradiciones ancestrales. Las festividades y celebraciones que conmemoran eventos históricos o religiosos a menudo incluyen referencias al cedro, ya sea en forma de decoraciones, en himnos o en rituales que buscan invocar la fuerza y la protección que este árbol simboliza. Así, el cedro se transforma en un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio constante de que la herencia cultural y espiritual de un pueblo se transmite a través de los símbolos que perduran en el tiempo. Además, la madera de cedro ha sido apreciada no solo por su valor simbólico, sino también por sus propiedades prácticas. Su aroma característico, que se percibe como fresco y reconfortante, ha llevado a que se utilice en la fabricación de perfumes, aceites esenciales y productos de aromaterapia. La utilización de aceites de cedro en prácticas terapéuticas y en rituales de meditación ha ganado popularidad en las últimas décadas, especialmente en contextos de bienestar integral y espiritualidad. Estas aplicaciones modernas, que combinan la ciencia y la tradición, evidencian que el cedro sigue siendo un recurso valioso para mejorar la calidad de vida y para fomentar una conexión más profunda con la naturaleza y con uno mismo. La influencia del cedro en el arte y la literatura es otro aspecto que merece ser destacado. Poetas, escritores y artistas de diversas épocas han encontrado en este árbol una fuente inagotable de inspiración. La imagen del cedro, con su silueta majestuosa y su fortaleza inquebrantable, ha sido evocada en numerosos poemas y relatos para representar la esperanza, la protección y la continuidad de la vida. En muchas obras literarias, el cedro aparece como un símbolo de lo sublime y de la conexión con lo divino, recordándonos que la belleza de la creación es un reflejo del poder y el amor de Dios. Estas representaciones artísticas no solo embellecen el imaginario colectivo, sino que también invitan a una reflexión profunda sobre el significado de la vida y sobre el papel de la fe en la superación de las adversidades. La relación entre el cedro y lo sagrado se extiende también a la arquitectura religiosa. Los templos y santuarios construidos en tiempos antiguos y que aún se conservan en algunos lugares muestran el uso prominente del cedro en sus estructuras. La durabilidad y la resistencia de esta madera permitieron que estas construcciones se mantuvieran a lo largo de los siglos, convirtiéndose en testimonios vivos de la devoción y la creatividad de las civilizaciones antiguas. Al recorrer estos lugares, uno no puede evitar sentir una conexión especial con el pasado y con la historia sagrada que envuelve a cada cedro tallado en las columnas y vigas. La majestuosidad de estos edificios no solo es un tributo a la habilidad de los artesanos, sino también una manifestación tangible de la fe que impulsaba a sus creadores. Cada detalle, desde la elección del cedro hasta la forma en que se integraba en la estructura, revela un profundo respeto por lo sagrado y una convicción de que a través de la creación se puede vislumbrar la presencia de lo eterno. La trascendencia del cedro en la cultura del Antiguo Oriente y su legado en la modernidad nos muestran que este árbol es mucho más que un recurso natural. Es un símbolo que encierra siglos de sabiduría, de creencias y de prácticas espirituales. La forma en que el cedro se ha integrado en la vida de los pueblos, tanto en lo práctico como en lo simbólico, evidencia la capacidad de la naturaleza para comunicar mensajes profundos y para influir en la manera en que nos relacionamos con lo divino. En un mundo en el que a menudo se busca lo extraordinario en lo complejo, el cedro nos enseña a encontrar la grandeza en la simplicidad y a reconocer que a veces los elementos más humildes son los que encierran el verdadero significado de la fe. Hoy
Al mirar hacia atrás y estudiar la historia del cedro, podemos apreciar cómo este árbol ha servido de puente entre culturas y épocas. Desde los bosques del Líbano hasta las salas de los templos antiguos, el cedro ha sido un testigo silencioso de la evolución de la humanidad, un símbolo que ha acompañado a las generaciones en su búsqueda de protección, sabiduría y conexión espiritual. La veneración por el cedro, que se ha transmitido a través de tradiciones orales, escritos sagrados y expresiones artísticas, sigue viva en el corazón de muchos, recordándonos que lo sagrado se manifiesta en los detalles más simples de la creación. En conclusión, el contexto histórico y cultural del cedro es una ventana abierta a la comprensión de cómo un elemento natural puede convertirse en un símbolo de lo eterno y lo divino. Este árbol, que ha sido testigo de la grandeza de imperios y de la fe inquebrantable de los pueblos, nos invita a reconocer que en cada uno de sus anillos y en cada fibra de su madera se esconde la huella de un legado milenario. Al integrar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana, no solo honramos la memoria de aquellos que nos precedieron, sino que también fortalecemos nuestra conexión con lo sagrado, aprendiendo a ver en cada cedro un recordatorio de la protección, la esperanza y la fortaleza que Dios nos ofrece. El cedro como arma espiritual, exégesis y reflexión. A lo largo de la historia, el cedro ha sido visto como un símbolo vivo de fortaleza, protección y conexión con lo divino. Al adentrarnos en la reflexión sobre el cedro como arma espiritual, nos encontramos con una imagen poderosa que trasciende lo meramente material para hablarnos de un recurso sagrado que inspira la fe y la esperanza en quienes lo contemplan. Imagina por un momento la silueta imponente de un cedro, con sus ramas extendiéndose hacia el cielo, sus raíces profundamente ancladas en la tierra y una presencia que parece desafiar el paso del tiempo. Esta imagen no es casualidad. El cedro, tal como se describe en las escrituras y en las tradiciones ancestrales, representa la protección y la perdurabilidad de la fe, un recordatorio de que, a pesar de las tormentas de la vida, siempre existe un refugio seguro al que podemos recurrir. Al mirar la Biblia, encontramos numerosas referencias al cedro que lo asocian con la grandeza y la magnificencia. En las descripciones de la construcción del templo de Salomón, por ejemplo, se menciona cómo se utilizó la madera del cedro para erigir un lugar sagrado, imbuido de la presencia y bendición divina. No se trataba únicamente de una elección práctica para asegurar la durabilidad de la edificación, sino de una decisión simbólica que invitaba a los creyentes a reconocer que lo que es duradero y verdadero proviene de Dios. Este árbol se convierte, pues, en un emblema de la protección que ofrece el Altísimo, de la seguridad que encontramos al estar firmemente arraigados en la fe. La madera de cedro, reconocida por su resistencia y su aroma penetrante, era también un recordatorio constante de la pureza y la santidad que se espera en la vida espiritual. Cada tabla, cada viga tallada en cedro, era una manifestación tangible de la promesa de que la protección divina perdura a lo largo de las generaciones. Pensar en el cedro como arma espiritual es adentrarse en la idea de que la fe, al igual que este árbol, se construye sobre bases sólidas y profundas. No es suficiente contar con una fe superficial o pasajera. Se requiere que nuestras creencias tengan raíces profundas que se extiendan a lo largo de la vida, que puedan sostenernos en los momentos de mayor dificultad. Así como el cedro enfrenta los embates del viento, la lluvia y el paso del tiempo, nosotros también estamos llamados a desarrollar una fortaleza interior que nos permita resistir las adversidades. En este sentido, el cedro se presenta como una metáfora de la perseverancia, de la capacidad que tenemos para crecer y para transformar el dolor en una oportunidad de renovación.
Cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables, podemos recurrir a la imagen del cedro para recordar que la verdadera protección y la fortaleza no provienen de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia y el amor de Dios. Es interesante notar cómo, a lo largo de los siglos, el cedro ha sido utilizado en rituales y ceremonias que buscan invocar la protección divina. En muchas culturas antiguas, la madera de cedro era considerada capaz de alejar las energías negativas y de purificar el ambiente. Se utilizaba para construir altares, templos y otros espacios sagrados, de modo que su presencia no solo embellecía la arquitectura, sino que transformaba el entorno en un lugar propicio para la meditación, la oración y la conexión con lo espiritual. De igual forma, en la tradición contemporánea, muchas personas se encuentran en la presencia de un cedro, ya sea a través de paseos por bosques, la contemplación de fotografías o incluso la posesión de objetos elaborados con esta madera, un sentido renovado de paz y seguridad. Estas experiencias, aunque pueden parecer meramente estéticas, tienen un profundo significado espiritual. Nos recuerdan que la protección de Dios se manifiesta en los detalles más simples y en la grandeza de la creación. La exégesis del cedro en el ámbito espiritual nos invita a profundizar en el significado de la protección y la renovación. Al meditar sobre este árbol, podemos comprender que la protección divina no es una barrera estática e impenetrable, sino una fuerza viva que se renueva cada día. La imagen del cedro, con su capacidad para regenerarse tras los embates de la naturaleza, nos enseña que, incluso cuando nos sentimos abatidos o debilitados, siempre hay una fuente inagotable de energía y esperanza en la que podemos apoyarnos. Esta fuerza se manifiesta en la manera en que, a través de la fe, somos capaces de transformar nuestras debilidades en fortalezas y de convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer. El cedro se convierte, en este sentido, en un recordatorio constante de que la verdadera sanación y protección provienen de reconocer y abrazar la gracia divina, permitiendo que esa energía transformadora actúe en nuestro interior. El poder transformador del cedro se revela también en la forma en que nos desafía a vivir con integridad y con una conexión profunda con nuestro ser interior. Su imagen nos insta a no conformarnos con una existencia superficial, sino a buscar una vida en la que cada experiencia, cada desafío, se convierta en una oportunidad para reafirmar nuestra fe y nuestra determinación. Es un llamado a construir nuestras vidas sobre cimientos firmes, a cultivar una espiritualidad que sea tan resistente y duradera como la madera del cedro. Esta reflexión nos lleva a cuestionarnos constantemente: ¿estamos dispuestos a permitir que nuestras creencias se arraiguen tan profundamente como las raíces de un cedro? ¿Somos capaces de ver en cada dificultad la oportunidad de crecer y de acercarnos más a esa fuerza suprema que nos sostiene? El cedro, en su majestuosa presencia, nos desafía a responder afirmativamente a estas preguntas, recordándonos que la protección y la renovación son procesos continuos que requieren de compromiso, fe y perseverancia. En este viaje de reflexión es inevitable reconocer la dimensión poética y simbólica que el cedro aporta a la experiencia espiritual. La imagen de un cedro erguido en medio de un paisaje, sus ramas extendiéndose hacia lo infinito, evoca la idea de un puente entre lo terrenal y lo celestial. Así como sus hojas capturan la luz del sol y la transforman en energía vital, nosotros también somos llamados a capturar la luz de la fe y a transformarla en acciones que nutran nuestro espíritu. Esta metáfora es especialmente poderosa en tiempos de incertidumbre,
cuando la oscuridad parece amenazar con invadir cada rincón de nuestra existencia. En esos momentos, el simple acto de recordar la imagen del cedro puede ser un bálsamo para el alma, una fuente de inspiración que nos impulsa a seguir adelante, a encontrar en cada adversidad la semilla de una nueva posibilidad y a confiar en que la protección divina es constante e inmutable. El cedro, por su propia naturaleza, simboliza la integración perfecta de lo físico y lo espiritual. Su robustez y su resistencia son atributos que admiramos, pero su verdadero valor radica en la capacidad que tiene de inspirar un sentimiento de conexión con algo más grande que nosotros. En muchas tradiciones espirituales se ha afirmado que contemplar la naturaleza, y en particular la imagen de un cedro, puede abrir nuestro corazón y nuestra mente a la presencia de lo divino. Esta experiencia, que trasciende la simple admiración estética, se convierte en una vivencia transformadora que nos invita a reconocer que la protección y la fortaleza no son exclusivas de lo visible, sino que se manifiestan en cada latido, en cada respiración y en cada momento de entrega a la vida. La reflexión sobre el cedro como arma espiritual también nos lleva a considerar el papel que juega la gratitud en nuestra existencia. Así como el cedro se erige como un símbolo de la protección divina, también nos invita a agradecer por cada bendición recibida, por cada día en que la fuerza de Dios se hace presente en nuestras vidas. La práctica de la gratitud, que puede parecer sencilla, tiene un impacto profundo en nuestra capacidad para enfrentar las dificultades y para transformar los desafíos en oportunidades. Al aprender a agradecer por lo que tenemos, por la protección y la renovación que se manifiestan en los detalles de la creación, fortalecemos nuestra fe y creamos un círculo virtuoso de bienestar y esperanza. El cedro, en este sentido, se convierte en un recordatorio constante de que la verdadera fuerza espiritual reside en la capacidad de reconocer y valorar cada regalo que la vida nos ofrece, por pequeño que parezca. A lo largo de esta reflexión, es importante resaltar que el cedro no es simplemente un símbolo estático, es un llamado a la acción. Nos desafía a integrar sus enseñanzas en cada aspecto de nuestra vida, a construir un refugio interno que sea tan sólido y duradero como sus raíces, y a cultivar una fe que se renueve constantemente a través de la experiencia y la introspección. En momentos de crisis o de incertidumbre, cuando las fuerzas parecen flaquear, la imagen del cedro nos recuerda que podemos encontrar en lo profundo de nuestro ser esa chispa de luz que nos impulsa a seguir adelante. No se trata de esperar pasivamente a que la protección divina actúe, sino de reconocer que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un canal para esa fuerza, de convertir nuestras propias debilidades en testimonios de resiliencia y de hacer de nuestra vida un verdadero refugio para quienes buscan la esperanza. Este llamado a la acción se traduce en la práctica en pequeños gestos diarios, en la forma en que nos enfrentamos a los problemas, en cómo cultivamos nuestras relaciones y en la manera en que expresamos nuestra gratitud por las bendiciones recibidas. Cada vez que elegimos actuar con integridad, cada vez que decidimos buscar la protección y la renovación en medio de la adversidad, estamos emulando la fortaleza del cedro. Así, el árbol no solo se erige como un símbolo, sino como una fuente de inspiración que nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios de la fe, a construir una vida en la que la protección divina se manifieste en cada acción, en cada palabra y en cada decisión. La imagen del cedro también invita a una meditación profunda sobre la dualidad de la existencia. Por un lado, nos recuerda que la vida está llena de desafíos y momentos de vulnerabilidad. Por otro, nos enseña que en medio de la fragilidad humana reside una fuerza inquebrantable
capaz de superar cualquier obstáculo. Esta dualidad se refleja en la capacidad del cedro para resistir las inclemencias del tiempo, para crecer en terrenos difíciles y para mantenerse erguido incluso en las circunstancias más adversas. De la misma manera, nosotros somos llamados a reconocer que la protección y la renovación no significan la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con una fe renovada y una convicción profunda de que al final siempre prevalecerá la luz. Al adentrarnos en esta reflexión, también es esencial reconocer la dimensión comunitaria de la fe, una lección que el cedro, en su grandeza, nos recuerda constantemente. En la antigüedad, los bosques de cedros no solo eran lugares de meditación individual, sino espacios en los que las comunidades se reunían para celebrar, para orar y para rendir homenaje a lo sagrado. La majestuosidad de estos árboles actuaba como un recordatorio colectivo de la protección divina, un símbolo compartido que unía a las personas en torno a la fe y la esperanza. Hoy, en un mundo en el que a menudo la soledad y el aislamiento parecen dominar, la imagen del cedro nos invita a buscar esa conexión comunitaria, a compartir nuestras experiencias y a apoyarnos mutuamente en el camino de la vida. La protección espiritual, entonces, se convierte en un acto colectivo, en la construcción de redes de amor y solidaridad que reflejan la fuerza y la integridad del cedro. Finalmente, contemplar el cedro como arma espiritual nos lleva a una comprensión más amplia de lo que significa vivir en conexión con lo divino. No se trata únicamente de encontrar refugio en tiempos de crisis, sino de reconocer que la verdadera protección reside en la capacidad de transformar nuestra vida a través de la fe. El cedro nos enseña que cada experiencia, por insignificante que parezca, es una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarnos a esa presencia que trasciende lo meramente humano. Es un recordatorio de que en medio de la complejidad de la existencia hay una fuerza simple y poderosa que nos guía, nos protege y nos renueva cada día. En definitiva, al reflexionar sobre el cedro como arma espiritual, descubrimos un camino de sabiduría y fortaleza que nos invita a vivir con una fe profunda y arraigada. Este majestuoso árbol, con sus raíces que se hunden en la tierra y su copa que se eleva hacia el cielo, es un símbolo vivo de la protección divina, de la integridad personal y de la capacidad de la fe para superar cualquier obstáculo. Nos recuerda que, a pesar de los embates de la vida, siempre existe un refugio seguro al que podemos acudir. Siempre hay una fuente inagotable de amor y protección que nos sostiene en cada paso del camino. Así, el cedro se convierte en un faro de esperanza, en un emblema que nos impulsa a vivir con valentía, a cultivar nuestras raíces de fe y a erigir en nuestro interior un santuario de paz y renovación. Cada vez que enfrentamos una dificultad, cada vez que sentimos que las fuerzas nos flaquean, podemos evocar la imagen del cedro y recordar que somos capaces de resistir, de crecer y de transformarnos. La fortaleza del cedro no reside únicamente en su estructura física, sino en la energía que lo impulsa a mantenerse firme a lo largo del tiempo, en la determinación de sus raíces para aferrarse a la tierra y en la nobleza de su copa al alcanzar el cielo. Esa misma energía, esa misma determinación está al alcance de cada uno de nosotros si aprendemos a ver en lo cotidiano la manifestación de lo divino. Vivir en conexión con esa verdad nos permite encontrar en cada desafío la semilla de una nueva oportunidad. En cada lágrima, el reflejo de la luz que nos impulsa a seguir adelante. En última instancia, el cedro como arma espiritual es un llamado a la transformación. Nos invita a dejar atrás las dudas y el miedo,
a abrazar la protección y la fortaleza que nos ofrece la fe, y a construir una vida en la que cada experiencia, por pequeña que sea, se convierta en un testimonio de la gracia y el amor de Dios. Es un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades, la fuerza de lo divino siempre está presente, guiándonos, protegiéndonos y renovándonos en cada instante. Así, al concluir esta reflexión, podemos afirmar que el cedro no es simplemente un árbol, sino una fuente de inspiración y un símbolo poderoso de la protección espiritual. Su imagen nos desafía a vivir con integridad, a cultivar nuestras raíces de fe y a confiar en que, en medio de la tormenta, siempre hay un refugio seguro que nos aguarda. Cada vez que contemplamos un cedro, se nos ofrece la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la vida, de reafirmar nuestra conexión con lo divino y de transformar cada experiencia en un acto de fe y de amor. Es en esa integración de lo físico y lo espiritual donde reside la verdadera fortaleza. Y es precisamente esa fortaleza la que nos impulsa a levantar nuestras copas hacia el cielo, seguros de que la protección y la renovación están siempre al alcance de nuestra mano. Investigación complementaria, datos y testimonios modernos. La fascinación por el cedro trasciende los límites del tiempo y la geografía. Durante milenios, este árbol ha sido admirado no solo por su imponente belleza y durabilidad, sino también por el misticismo y el simbolismo que le han sido atribuidos. Hoy en día, la investigación complementaria acerca del cedro abarca dos grandes vertientes. Por un lado, los datos científicos y estudios que analizan sus propiedades físicas, químicas y medioambientales. Y por otro, una creciente cantidad de testimonios y relatos personales que destacan cómo el contacto con el cedro, ya sea a través de su presencia en la naturaleza, en objetos decorativos o en espacios de meditación, ha tenido un impacto transformador en la salud, el bienestar emocional y la espiritualidad de las personas. En el ámbito científico se han llevado a cabo numerosos estudios que han explorado la composición y las propiedades de la madera y la resina del cedro. Investigadores de diversas instituciones internacionales han destacado que la madera de cedro posee compuestos naturales con propiedades antimicrobianas y antifúngicas, lo que la hace extremadamente resistente a la putrefacción y a la infestación de insectos. Estas propiedades han sido aprovechadas desde tiempos antiguos en la construcción de templos, palacios y embarcaciones, ya que se creía y se comprobó en la práctica que lo construido con cedro tenía una durabilidad extraordinaria. Hoy en día, la ciencia continúa estudiando estos compuestos, identificando aceites esenciales y extractos que no solo protegen la madera, sino que también tienen potenciales aplicaciones terapéuticas. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que ciertos extractos del cedro pueden actuar como agentes calmantes y estabilizadores en el ambiente, ayudando a reducir el estrés y mejorar la calidad del aire en espacios cerrados. Estos hallazgos sugieren que, en lo que respecta a la salud física, el cedro no es solo un recurso de construcción, sino también un aliado en la búsqueda de ambientes más saludables y equilibrados. Además de la investigación aplicada a la madera en sí, se ha puesto especial atención en el estudio de los efectos que produce el aroma natural del cedro. En numerosos experimentos se ha observado que la inhalación de aceites esenciales derivados del cedro genera respuestas positivas en el sistema nervioso central. Estudios en laboratorios de neurociencia han medido la actividad cerebral de sujetos expuestos a la fragancia del cedro y han encontrado un aumento en las ondas alfa, indicativas de un estado de relajación y meditación. Estos resultados han llevado a que el cedro se utilice cada vez más en terapias de aromaterapia y en entornos de meditación,
ya que su aroma parece tener el poder de inducir estados de calma, claridad mental y reducción de la ansiedad. Así, la ciencia moderna confirma lo que muchas tradiciones espirituales ya afirmaban, que el cedro es un elemento que favorece la conexión con uno mismo y con lo divino. Por otro lado, el mundo de la medicina integrativa y la nutrición también ha encontrado en el cedro un campo fértil para la investigación. Algunos estudios han explorado cómo ciertos extractos del cedro, combinados con otros remedios naturales, pueden contribuir a la desintoxicación del organismo y a la estimulación del sistema inmunológico. Se ha propuesto que la exposición regular a ambientes ricos en aroma a cedro o la inclusión de productos elaborados con sus extractos puede mejorar la circulación y fomentar procesos naturales de regeneración celular. Aunque estos hallazgos aún requieren de mayor investigación para establecer protocolos clínicos, lo que es innegable es que el cedro se posiciona como un componente valioso dentro de las estrategias holísticas para el bienestar integral. La convergencia entre estos estudios científicos y los antiguos conocimientos tradicionales abre una ventana a interpretaciones que integran cuerpo, mente y espíritu. En el ámbito de la espiritualidad y el bienestar holístico, el cedro ha sido venerado como un símbolo de protección, renovación y conexión con lo sagrado. Muchas comunidades de fe y grupos de meditación han compartido testimonios que relatan experiencias profundamente transformadoras al interactuar con este árbol. Por ejemplo, en diversas regiones del Medio Oriente y en algunas partes de América existen relatos de personas que afirman haber sentido una paz abrumadora y un resurgir de energías positivas tras pasar tiempo en bosques de cedros o al meditar en presencia de elementos de cedro. Estas experiencias no se limitan a un efecto psicológico pasajero. Muchos testigos afirman que la sensación de seguridad y renovación que les proporciona el cedro ha sido determinante en su proceso de sanación, tanto emocional como espiritual. Uno de los testimonios que se ha difundido ampliamente a través de blogs y videos de YouTube cuenta la historia de una mujer que, tras atravesar un periodo prolongado de ansiedad y desesperanza, decidió buscar refugio en la naturaleza. Al adentrarse en un bosque de cedros, describe cómo fue invadida por una sensación de protección y calma que nunca antes había experimentado. La majestuosidad de los árboles, su aroma y el sonido del viento entre las hojas le permitieron conectarse con una fuerza superior, la cual le infundió la confianza necesaria para enfrentar sus problemas y transformar su vida. Relata que, desde aquel día, incorporó pequeños rituales diarios que incluían momentos de contemplación y meditación en la sombra de un cedro, lo que le ayudó a construir una red de apoyo emocional y espiritual que la acompañó en su camino hacia la recuperación. Otro testimonio, compartido en foros dedicados al bienestar holístico, relata cómo un hombre que sufría de insomnio crónico y estrés laboral encontró en la fragancia del cedro el remedio para sus noches de desvelo. Después de incorporar en su rutina diaria el uso de difusores de aceites esenciales de cedro en su dormitorio, comenzó a notar una mejora significativa en la calidad de su sueño, sintiéndose más descansado y con mayor claridad mental. Este relato, junto a muchos otros, ha motivado a terapeutas y practicantes de la aromaterapia a recomendar el cedro como parte de un plan integral para combatir el estrés y la ansiedad. No menos importantes son los testimonios provenientes de comunidades que combinan prácticas espirituales con métodos naturales de sanación. En varias congregaciones y grupos de estudio inspirados por líderes como Billy Graham, se ha observado un creciente interés en integrar el contacto con la naturaleza como parte esencial de la experiencia de fe. En estos círculos se discute con entusiasmo la idea de que el cedro
por su imponente presencia y su poder curativo, puede servir como un arma espiritual que fortalece la conexión con Dios. Se realizan retiros espirituales en lugares donde abundan los cedros y se comparten relatos de encuentros místicos y momentos de introspección profunda que han llevado a los participantes a experimentar una transformación personal significativa. Estos testimonios se complementan con el creciente interés por la medicina funcional y la nutrición holística, donde expertos en salud natural recomiendan la exposición a ambientes ricos en cedro y el uso de productos derivados de este árbol para fomentar un estado de bienestar general. Se han organizado seminarios y talleres en los que se explica cómo la fragancia y la presencia del cedro pueden ayudar a equilibrar el sistema nervioso, reducir la ansiedad y mejorar la capacidad de concentración y meditación. En estos encuentros se combinan datos científicos con prácticas ancestrales, lo que ha permitido crear un diálogo enriquecedor entre la ciencia y la espiritualidad. Los participantes aprenden a utilizar el cedro no solo como un recurso estético o decorativo, sino como una herramienta activa para transformar su vida diaria. En diversas conferencias internacionales sobre bienestar y espiritualidad, expertos en aromaterapia, terapeutas y líderes espirituales han expuesto sus experiencias y estudios relacionados con el cedro. Uno de los temas recurrentes en estas presentaciones es el efecto del cedro en la inducción de estados meditativos. Se ha observado que, al inhalar el aroma del cedro, se activa una respuesta en el cerebro que facilita la relajación profunda y la entrada en un estado de meditación consciente. Esta capacidad del cedro para inducir calma y reducir la tensión ha sido confirmada en varios estudios que utilizan técnicas de electroencefalografía, EEG, donde se ha medido un incremento en las ondas cerebrales asociadas a la relajación y la creatividad. Estos hallazgos respaldan la utilización del cedro en entornos terapéuticos y en prácticas de mindfulness, consolidando su imagen como un facilitador de la conexión espiritual. Asimismo, la integración de la tecnología en el estudio de los efectos del cedro ha permitido que muchas plataformas digitales se conviertan en un espacio de intercambio de experiencias y datos. En YouTube, por ejemplo, existen numerosos canales dedicados a la meditación, el bienestar y la espiritualidad, en los que se comparten videos que muestran bosques de cedros, se realizan meditaciones guiadas y se discuten los beneficios de este árbol. En estos videos se combinan imágenes de alta calidad, testimonios en primera persona y entrevistas a expertos que explican de manera sencilla y directa cómo el contacto con el cedro puede influir en nuestro estado emocional y espiritual. Estos contenidos han tenido un impacto considerable en las redes sociales, generando una comunidad global de personas interesadas en explorar la intersección entre la naturaleza, la salud y la espiritualidad. Las redes sociales y los foros en línea se han convertido en verdaderos centros de intercambio de experiencias, donde usuarios de diferentes partes del mundo comparten sus historias personales relacionadas con el cedro. En estas comunidades virtuales se discuten temas tan variados como la decoración de espacios de meditación utilizando madera de cedro, la preparación de infusiones y aceites esenciales y la realización de retiros espirituales en bosques de cedros. Los testimonios que emergen de estas conversaciones son variados y enriquecedores. Algunas personas relatan cómo la simple visión de un cedro imponente les ha proporcionado consuelo en momentos de crisis, mientras que otras destacan la sensación de renovación y protección que experimentan al tener objetos hechos de cedro en sus hogares. Uno de los testimonios más conmovedores proviene de un grupo de personas
que tras atravesar periodos de duelo y pérdida, organizaron encuentros en un parque natural donde abundan los cedros. Durante estos encuentros se compartieron experiencias, se realizaron meditaciones en grupo y se utilizaron elementos derivados del cedro para crear un ambiente de sanación. Los participantes afirmaron que en esos momentos de conexión con la naturaleza y con los demás, pudieron sentir la presencia reconfortante de una fuerza superior que les ayudó a encontrar la paz y a reconstruir su vida emocional. Este tipo de testimonios ha reforzado la idea de que el cedro, en su esencia, actúa como un catalizador de la sanación espiritual, ofreciendo un refugio donde el dolor se transforma en esperanza. Además, hay numerosos relatos de profesionales que han incorporado el cedro en sus prácticas terapéuticas. Terapeutas holísticos, especialistas en aromaterapia y profesionales de la salud integrativa han publicado artículos y estudios de caso en los que detallan cómo la exposición regular a ambientes con cedro o el uso de productos derivados del mismo ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus pacientes. En estos relatos se destaca que la interacción con el cedro no solo favorece la relajación y reduce los niveles de estrés, sino que también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a mejorar la circulación y a inducir un estado de alerta mental que facilita el proceso de recuperación. Muchos de estos profesionales coinciden en que, al combinarse con otras prácticas de bienestar, como la meditación, el yoga y la terapia de sonido, el cedro se transforma en una herramienta integral que aborda la salud desde múltiples frentes, integrando lo físico, lo emocional y lo espiritual. La narrativa que emerge de esta convergencia de datos científicos y testimonios personales permite construir una imagen del cedro que va mucho más allá de su función ornamental o constructiva. El cedro se revela como un elemento natural cargado de significado, un símbolo vivo de la protección divina y de la capacidad de la naturaleza para inspirar y transformar la vida humana. En este sentido, el legado del cedro se fusiona con las enseñanzas de figuras como Billy Graham, quien siempre enfatizó la importancia de encontrar en lo cotidiano la manifestación del amor y la protección de Dios. Así, al analizar los testimonios modernos, se observa cómo personas de todas las edades y procedencias encuentran en el contacto con el cedro un medio para reconectar con su fe y para renovar sus energías en momentos de dificultad. El papel de las comunidades de fe en la difusión de estos testimonios también ha sido crucial. En reuniones, retiros y encuentros espirituales se comparten historias de sanación y de transformación personal que giran en torno al cedro. Estas experiencias no solo se transmiten de boca en boca, sino que también se difunden a través de redes sociales, blogs y videos, creando una red global de personas que encuentran en el cedro una fuente de inspiración y de fuerza. Esta red de testimonios ha permitido que el mensaje del cedro, como un arma espiritual, se expanda y se enriquezca con múltiples perspectivas, integrando la experiencia personal con la evidencia científica y con la tradición espiritual. El auge de las plataformas digitales ha facilitado que la información sobre el cedro y sus beneficios se comparta de forma masiva. Blogs especializados en bienestar, canales de YouTube dedicados a la meditación y la salud holística y publicaciones en redes sociales han contribuido a construir un corpus de conocimiento accesible para todo aquel que desee profundizar en el tema. Estos espacios ofrecen no solo datos científicos y estudios, sino también entrevistas a expertos, relatos de experiencias personales y consejos prácticos para incorporar el cedro en la vida diaria. La accesibilidad de esta información ha permitido que personas de diversas culturas y contextos
encuentren en el cedro una herramienta para mejorar su calidad de vida y ha fomentado un diálogo enriquecedor entre la ciencia y la espiritualidad. Asimismo, en el campo de la investigación aplicada, se están desarrollando nuevos estudios que exploran el potencial del cedro en la promoción del bienestar integral. Investigadores de instituciones internacionales han iniciado proyectos que examinan cómo el ambiente construido con elementos de cedro, como la utilización de paneles y recubrimientos de este material, puede influir en el estado de ánimo y en la productividad de las personas. Estos estudios preliminares sugieren que los espacios diseñados con un alto contenido de elementos naturales, entre los que destaca el cedro, tienden a generar sensaciones de calma, reducción del estrés y una mayor conexión emocional con el entorno. Aunque estos estudios aún se encuentran en fases iniciales, abren la puerta a nuevas interpretaciones de cómo la presencia del cedro en nuestro entorno cotidiano puede actuar como un refuerzo de la salud mental y emocional, complementando así los testimonios anecdóticos que ya se han difundido en otros ámbitos. La sinergia entre los datos científicos y los relatos personales también ha dado lugar a proyectos colaborativos entre instituciones académicas y comunidades de fe. En algunos países se han organizado simposios y congresos en los que se presentan resultados de investigaciones sobre el cedro junto con testimonios de personas que han experimentado sus efectos positivos. Estas iniciativas permiten un intercambio de conocimientos en el que se combinan métodos cuantitativos con relatos cualitativos, creando un panorama multidimensional en el que el cedro se presenta como un elemento que abarca tanto lo fisiológico como lo psíquico y espiritual. Los participantes de estos encuentros destacan que, al integrar diferentes enfoques, se puede llegar a una comprensión más holística del papel que juega la naturaleza en el bienestar humano, y se refuerza la idea de que la sanación integral es posible cuando se combinan la ciencia, la tradición y la experiencia personal. La diversidad de enfoques que abordan el estudio del cedro se evidencia en la variedad de testimonios que se pueden encontrar en la literatura y en las redes. Algunas personas destacan la experiencia casi mística que les produce visitar bosques de cedros, donde la combinación de sonidos, aromas y la imponente presencia de los árboles crea una atmósfera de profunda paz y conexión espiritual. Otros relatos se centran en el uso cotidiano del cedro en objetos de decoración, muebles y productos de aromaterapia, que no solo embellecen el ambiente, sino que actúan como recordatorios constantes de la protección divina. Esta pluralidad de testimonios refuerza la idea de que el cedro es un elemento versátil y cargado de significado, capaz de adaptarse a diferentes contextos y de ofrecer beneficios que trascienden lo meramente físico. En el ámbito de la salud mental, varios profesionales han comenzado a investigar cómo la exposición a elementos naturales, como el cedro, puede ser utilizada como complemento en terapias para el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión. Algunos terapeutas han incorporado sesiones de meditación en entornos naturales, donde el cedro es protagonista, y han documentado mejoras significativas en la capacidad de los pacientes para gestionar sus emociones y encontrar un equilibrio interior. Estos enfoques, que combinan técnicas de mindfulness con el contacto directo con la naturaleza, se han mostrado prometedores y han abierto nuevas líneas de investigación en la medicina integrativa. Los resultados preliminares indican que la incorporación de elementos naturales en los espacios terapéuticos no solo mejora la experiencia emocional de los pacientes, sino que también puede acelerar procesos de sanación y reducir la dependencia de tratamientos farmacológicos en algunos casos. La influencia del cedro también se extiende al ámbito de la creatividad y la productividad.
Varios estudios han sugerido que trabajar en entornos enriquecidos con elementos naturales, como el cedro, favorece la concentración, estimula la creatividad y reduce la fatiga mental. Empresas y organizaciones que han optado por incorporar estos elementos en sus oficinas han reportado mejoras en el bienestar de sus empleados, una mayor satisfacción laboral y un ambiente de trabajo más armonioso. Estos datos respaldan la idea de que la presencia del cedro en nuestro entorno cotidiano puede tener un impacto positivo no solo en nuestra salud física y mental, sino también en nuestra capacidad para enfrentar los retos diarios con una actitud más positiva y resiliente. La integración de datos científicos con testimonios personales y experiencias comunitarias crea una narrativa muy rica y compleja en torno al cedro. Esta convergencia permite que se reconozca al cedro no solo como un recurso natural o un objeto de admiración estética, sino como un verdadero arma espiritual que, en manos de quienes saben apreciarlo, se convierte en un instrumento para la transformación personal. Los relatos de personas que han experimentado un cambio profundo en su estado emocional y espiritual al interactuar con el cedro son abundantes, y estos testimonios han sido fundamentales para difundir una visión holística que une la ciencia, la tradición y la experiencia vivida. El legado de figuras como Billy Graham ha ayudado a popularizar esta visión. A lo largo de sus numerosos mensajes, Billy Graham enfatizaba la importancia de ver en la creación de Dios las señales de su amor y protección. En ese sentido, el cedro se erige como uno de esos símbolos que, al ser contemplados, nos invitan a recordar que la fuerza divina se manifiesta en los detalles más simples y en la majestuosidad de la naturaleza. Este mensaje ha resonado con miles de personas, quienes han compartido sus propias experiencias en libros, conferencias y plataformas digitales, creando una red de conocimiento que enriquece nuestra comprensión del cedro y de su impacto en la vida moderna. Para muchas comunidades, especialmente aquellas que practican formas de espiritualidad holística, el cedro se utiliza en rituales de meditación, en retiros espirituales y en encuentros de sanación. Estos espacios se han convertido en verdaderos laboratorios de transformación personal, en los que el cedro es tanto el escenario como el protagonista de experiencias que buscan despertar la conciencia, equilibrar las emociones y reconectar a las personas con su esencia más profunda. Las prácticas que involucran el uso del cedro varían ampliamente, desde simples paseos por bosques de cedros hasta ceremonias estructuradas en las que se utilizan aceites esenciales, inciensos y otros productos derivados de este árbol. Los participantes de estos rituales afirman que la experiencia es casi mágica, ya que el contacto con el cedro les permite sentir una calma intensa, una sensación de protección y, en muchos casos, una renovación de su fe y de su energía vital. En resumen, la investigación complementaria sobre el cedro se configura como un vasto y multifacético campo de estudio que abarca desde la ciencia rigurosa hasta la experiencia vivida de comunidades y personas de diversas culturas. Los datos científicos han demostrado de manera objetiva que el cedro posee propiedades únicas que lo hacen altamente resistente, valioso en la construcción y beneficioso para la salud. Al mismo tiempo, los testimonios y relatos personales subrayan el profundo impacto que este árbol puede tener en la vida emocional y espiritual de quienes lo experimentan. La convergencia de ambos enfoques nos lleva a comprender que el cedro es, sin lugar a dudas, un símbolo poderoso de protección, renovación y conexión con lo divino. Esta fusión de conocimiento y experiencia invita a cada uno de nosotros a explorar el cedro no solo como un elemento de la naturaleza, sino como una herramienta viva y dinámica que puede transformar nuestra existencia.
Al integrar la evidencia científica con las narrativas personales y la tradición espiritual, se nos abre una nueva forma de entender el rol del cedro en la vida moderna. Ya no se trata únicamente de admirar su belleza o de utilizar su madera en la construcción, sino de reconocer que cada encuentro con el cedro, ya sea en un bosque, en un objeto decorativo o en un producto de aromaterapia, puede ser una oportunidad para reconectar con la fuente de toda vida, para activar un estado de sanación y para recordar que la protección y la renovación son procesos continuos que se cultivan día a día. En definitiva, la extensa recopilación de datos y testimonios acerca del cedro demuestra que este árbol es mucho más que un recurso natural. Es un símbolo de la interconexión entre la ciencia, la cultura y la espiritualidad. La riqueza de la información reunida nos permite ver al cedro desde múltiples perspectivas, entendiendo que su influencia se extiende a lo más profundo de nuestro ser, afectando nuestra salud, nuestro estado emocional y nuestra capacidad para conectar con lo sagrado. Cada estudio, cada relato y cada experiencia compartida refuerza la idea de que el cedro es un aliado en el camino de la transformación personal, un recurso que nos invita a vivir en armonía con la naturaleza y a descubrir en cada fragancia y en cada imagen el testimonio vivo del amor y la protección de Dios. A lo largo de este viaje hemos descubierto que el cedro es mucho más que un árbol imponente y resistente. Es un símbolo viviente que encierra en su corteza, en sus raíces y en cada uno de sus anillos la promesa de protección, fortaleza y renovación espiritual. Hemos recorrido la historia milenaria del cedro, desde sus orígenes en las montañas del Líbano hasta su veneración en las antiguas civilizaciones del Medio Oriente, donde se erigía como el árbol de Dios, un recurso sagrado cuya madera se utilizaba en templos y palacios para representar la conexión entre lo terrenal y lo divino. Hoy, al concluir este estudio, podemos afirmar con convicción que el cedro, tal como lo interpretamos a través de la mirada inspirada de Billy Graham, se presenta como un arma espiritual, un recordatorio constante de la protección y el amor inquebrantable de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, el contexto histórico y cultural que rodea al cedro nos enseñó que este árbol ha sido un pilar fundamental en la identidad de las culturas antiguas. Desde los bosques del Líbano, que parecían desafiar el paso del tiempo, hasta las grandiosas estructuras edificadas con su madera, el cedro simbolizaba la permanencia y la estabilidad. Las civilizaciones fenicias lo exportaban y lo usaban para erigir templos y palacios, demostrando que, incluso en la antigüedad, se reconocía su valor tanto práctico como espiritual. Al construir templos y altares con cedro, se buscaba invocar la presencia de lo eterno y lo divino, estableciendo una conexión tangible entre el hombre y Dios. Esta tradición no es casual, pues el cedro se convirtió en una metáfora de la protección y la fortaleza que esperamos encontrar en la fe. Hoy en día, al ver la imagen de un cedro, no solo admiramos su belleza natural, sino que también somos invitados a recordar que, al igual que este árbol, nuestras vidas pueden estar firmemente arraigadas en la fe, resistiendo las tempestades y los embates de la existencia. La riqueza simbólica del cedro se extiende a través de las Escrituras. La Biblia lo menciona en varios pasajes, resaltando la majestad y la durabilidad de este árbol, especialmente en contextos que hablan de la casa de Dios y de la protección divina. Cuando se habla de los cedros del Líbano en textos sagrados, se evoca la imagen de algo que es eterno, robusto y capaz de proporcionar refugio. La elección de utilizar cedro para la construcción del templo de Salomón no fue únicamente una cuestión de estética o funcionalidad, sino que respondía a la necesidad de transmitir un mensaje profundo de seguridad,
y de conexión con lo sagrado. En este sentido, el cedro se transforma en una invitación a fortalecer nuestras raíces de fe, a construir nuestras vidas sobre fundamentos sólidos y a confiar en que la protección divina es tan inquebrantable como la propia madera de este árbol legendario. Más allá de la historia y la tradición, la investigación complementaria que hemos explorado nos ofrece una perspectiva moderna que confirma y amplía el mensaje espiritual del cedro. Estudios científicos han demostrado que la madera y los aceites esenciales del cedro poseen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y en ciertos casos incluso efectos calmantes sobre el sistema nervioso. Estos hallazgos no solo explican por qué el cedro se ha utilizado a lo largo de los siglos en la construcción y en la aromaterapia, sino que también abren la puerta a una interpretación en la que lo físico se convierte en un reflejo de lo espiritual. La capacidad del cedro para inducir estados de relajación y meditación nos habla de un vínculo íntimo entre la naturaleza y el bienestar interior. Así, cada vez que inhalamos su fragancia o contemplamos un bosque de cedros, podemos interpretar esa experiencia como un acto de comunión con una fuerza superior, un recordatorio de que la sanación y la protección llegan a través de la simplicidad y la pureza de la creación. Los testimonios modernos que hemos analizado revelan que el contacto con el cedro tiene el poder de transformar vidas. Personas de diversos contextos y culturas han compartido sus historias de cómo el cedro ha sido un refugio en tiempos de crisis, una fuente de paz en medio del caos y un catalizador de renovación personal. Relatos de individuos que han encontrado en la naturaleza, específicamente en la presencia de cedros, un espacio de consuelo y de reflexión profunda, nos muestran que este árbol es capaz de tocar el alma de quienes lo contemplan, ya sea a través de retiros espirituales, paseos meditativos en bosques o el simple acto de decorar nuestros hogares con objetos elaborados con su madera. El cedro se convierte en un puente que nos conecta con lo sagrado y nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de protección y esperanza. La narrativa que emerge de estos datos y testimonios es clara. El cedro es un arma espiritual en el sentido de que nos ofrece las herramientas para enfrentar las adversidades de la vida con una fe renovada. Nos enseña que la protección divina no es algo abstracto o distante, sino que se manifiesta en los detalles cotidianos. Cada vez que recordamos la imagen de un cedro, su tronco firme y sus ramas que se extienden hacia el cielo, somos invitados a reconocer que nuestras propias vidas pueden ser un reflejo de esa fortaleza y estabilidad. La imagen del cedro se convierte, por tanto, en un símbolo poderoso que nos impulsa a cultivar una vida de integridad, a construir nuestras fortalezas internas y a confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre, hay una fuerza inquebrantable que nos sostiene. Esta reflexión final nos lleva a un punto crucial: la transformación personal a través de la conexión con lo divino. El cedro, en toda su magnificencia, nos recuerda que la fe no se trata solo de esperar pasivamente la intervención divina, sino de actuar, de construir activamente un refugio espiritual en el que cada experiencia, por pequeña que parezca, se convierta en una oportunidad para crecer. Así como el cedro se fortalece y se renueva a lo largo del tiempo, nosotros también estamos llamados a buscar la renovación interior a través de la práctica diaria de la fe, la gratitud y la reflexión. Cada desafío, cada obstáculo puede ser reinterpretado como una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en que la protección y el amor de Dios son constantes. El camino hacia la transformación personal es, sin duda, un proceso que requiere de compromiso y perseverancia.
No es suficiente admirar la belleza del cedro desde lejos. Debemos acercarnos a él, involucrarnos en su historia y dejar que su presencia nos inspire a construir una vida plena y protegida. Este proceso se traduce en pequeños actos diarios: la meditación en la naturaleza, la incorporación de rituales que incluyan elementos del cedro, o simplemente la práctica de detenerse y apreciar cada bendición que recibimos. Al hacerlo, creamos un círculo virtuoso en el que la protección divina se vuelve palpable en cada momento de nuestra existencia. La enseñanza del cedro, tal como la interpretamos a la luz de las palabras de Billy Graham, nos invita a ver la vida como un conjunto de momentos interconectados en los que la fe se manifiesta de forma tangible. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de erigir un refugio interno, de construir una vida que resista las tormentas y que en cada desafío se transforme en una oportunidad para renovar nuestra conexión con lo divino. En este sentido, el cedro se presenta como un faro de esperanza, un recordatorio constante de que aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, siempre existe una fuente de protección y fortaleza que nos acompaña. Al final de este recorrido, podemos afirmar que el cedro no es solamente un árbol, es una metáfora viva que encierra en su esencia la promesa de la protección divina, la invitación a la renovación y la manifestación del amor eterno de Dios. Su imponente presencia nos insta a vivir con valentía, a construir nuestras vidas sobre bases sólidas y a cultivar una fe que nos permita enfrentar cualquier adversidad. Nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de permanecer firmes en medio de la tormenta y en la confianza de que, sin importar las circunstancias, siempre contamos con la protección de una fuerza superior. Cada vez que nos encontramos con momentos de duda o de dificultad, la imagen del cedro debe recordarnos que somos parte de una historia milenaria, una historia en la que la fe ha sido el motor que ha impulsado a las civilizaciones a superar sus desafíos. Así como los antiguos constructores eligieron el cedro para erigir templos y palacios que resistieran el paso del tiempo, nosotros también podemos elegir edificar nuestras vidas sobre los principios de la fe, la esperanza y el amor. Este árbol nos invita a ser resilientes, a no dejarnos vencer por las adversidades y a transformar cada experiencia en un testimonio de la protección y la gracia divina. En definitiva, la conclusión a la que llegamos es que el cedro, en toda su majestad, representa un arma espiritual poderosa, un recordatorio constante de que la protección divina está presente en cada aspecto de nuestra existencia. Al integrar en nuestras vidas las enseñanzas que nos ofrece este árbol sagrado, aprendemos a ver cada día como una nueva oportunidad para renovar nuestra fe, para fortalecer nuestras raíces y para alzar nuestras copas hacia el cielo, con la convicción de que, sin importar lo que enfrentemos, nunca estaremos solos. La fuerza del cedro se manifiesta en cada respiro, en cada latido, en cada pequeño acto de fe que nos acerca a la promesa de una vida plena y protegida. Concluimos, por tanto, que el mensaje del cedro es un llamado a la acción, a la transformación y a la perseverancia. Es un recordatorio de que la verdadera protección no se encuentra en lo grandioso o en lo espectacular, sino en la humildad, en la constancia y en la fe que se cultiva día a día. Al final, lo que nos invita a reflexionar es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un reflejo de la fortaleza del cedro, de erigir en nuestro interior un santuario de paz y de confianza en que, pase lo que pase, la mano de Dios siempre estará presente para guiarnos y sostenernos.